Participábamos en los títulos con respecto a tarifas, pero creo que lo más importante, señor Ripache, buenas tardes, ¿cómo le va? ¿Cómo va? ¿Cómo le va? Buenas tardes, ¿cómo va, Caro? ¿Aumenta la ¿Bien? carne o no? Aumenta la carne, se dice que en pizarra entre 5 y 7%. Ahí tenés una situación que tiene que ver con falta de oferta en Hacienda. Tengamos en cuenta también que los aumentos interanuales de carnes habían sido del 81% en 2024, con una inflación que fue del 117,6%, o sea, venían por debajo. El año pasado había bastante nivel de oferta en Hacienda y básicamente en los años previos también tuvimos problemas de sequía. Hoy tenemos bajo nivel de oferta en Hacienda y probablemente esto lo veamos en los próximos 2 o 3 trimestres con alzas, recuperación de precios. Siempre estacionalmente sucede. ¿Qué es lo que probablemente para mí pueda llegar a configurarse en el mercado? Bueno, acá hay una reducción de la oferta. ¿Qué va a pasar con la demanda en ese proceso de recuperación de precio? Básicamente, bueno, porque el ingreso de los argentinos ya el año pasado en proceso de recuperación permitió una mejora del consumo de la carne cuando venía muy pero muy caído en el primer semestre del año. Probablemente también la demanda tome su decisión respecto del aumento de carne y busque sustitutos. Estamos hablando de carne vacuna en este caso, ¿no? Te pregunto por la incidencia que tiene la carne como consumo popular de todos los argentinos en el índice de inflación. ¿Cuánto pesa en ese porcentaje? Pesa bastante, pesa en alimentos y bebidas, pesa, por lo cual probablemente tengamos bajas de otras categorías en el rubro de alimentos y bueno, esta efectivamente es la que venga más a la suba en estos momentos, pero reitero, también tuvimos el efecto que el año pasado no aumentó tanto la carne, ¿no? No, por debajo de la inflación, el acumulado del año. Bastante por debajo, imagínate que 81 frente a 117,6%, muy por debajo de la inflación y los argentinos también que, por hábito también, ¿no? Los argentinos están teniendo más o menos un poco más de 112 kilogramos de consumo per cápita anual de carne en total y estamos consumiendo más pollo y cerdo que carne vacuna, ¿no? Eso también es real. Es la típica clase de economía, ¿no? Oferta y demanda. Oferta y demanda es absoluta. El mejor ejemplo. Y en algún momento, si vos tuviste en algún momento mucha liquidación de oferta en Hacienda, como fue el año pasado, viene el proceso de retención de dientes, porque vos necesitas efectivamente volver a recuperar el mercado. Y un mercado que para el productor alienta ante el proceso de apertura de las exportaciones, porque vos recordás que antes había ciertos límites para exportar, entonces ahora el productor puede llegar a tener mayor nivel de incentivos para retener vientres y poder exportar su carne afuera, que en el año 2023 hacia atrás no lo tenía porque había una limitación hacia las exportaciones, ¿no? Damián, siguiendo en la línea de lo que tiene que ver con los alimentos, ¿qué le sigue después de la carne? ¿Qué otro alimento vamos a poder encontrar con aumento para el 2025? Nosotros, por ejemplo, sector lácteo, ¿no? Sí. Sector lácteo, que fue una categoría que aumentó mucho, es una categoría bastante básica. Después de un proceso de caída de la producción de leche desde junio del 2022, desde junio del 2022 la leche en forma intermitente, la producción de leche venía cayendo. Recién crece la producción de leche en Argentina en diciembre del 2024. Se está dando el proceso inverso. O sea, venía cayendo fuertemente la producción de leche, su oferta-demanda. Muchos dicen, no, son los culpables, son los productores. No, el tema es que hubo menos producción de leche, hubo menos tambos en Argentina, hubo una política de destrucción del sector por parte de los gremios y por parte de la política pública respecto de ese sector, y ahora probablemente tengamos un proceso de recuperación de la producción de leche en el mercado interno. También tenés una situación donde parte de la leche que se exportaba ahora no se está exportando tanto porque no está dando tanto el precio, por lo cual tengamos más leche en el mercado doméstico y los precios no pueden ir tanto al alza como pasó en otro contexto. Entonces ahí tenés un producto, digo, la categoría láctea es bastante importante por la cantidad de productos diversificados que tiene. En el mes de enero, por ejemplo, una categoría que bajó fuerte, ¿sabes cuál fue? Bebidas. Que estacionalmente es una categoría que sube y sobre todo bebidas alcohólicas. Hay una situación de demanda muy inestable. Enero no ha sido un buen mes para esa categoría, fue al baja. Y categoría, me salgo de alimentos y bebidas, me meto en otra categoría que medimos en el mes de enero y fue un poco más al alza que la categoría de alimentos y bebidas, que sigue siendo la que más crece en consumo masivo, que son cuidado personal y limpieza. Esas dos categorías nos estuvieron subiendo en el orden del 1,7 y 2,2% respectivamente en el mes de enero 2024, con una inflación que en promedio cerraría en el orden del 2,5%. 2,5 por debajo del 2,7 de diciembre. Por debajo del 2,5. Pero la pregunta de Caro es atinada porque varias consultoras ya estaban llamando la atención sobre las 2 primeras semanas de enero, que alimentos y bebidas había tenido un leve repunte. ¿Por qué? ¿Ese factor estacional, de las vacaciones? Bueno,
probablemente haya también ante una situación. Vos fíjate que los consumos en términos interanuales venían cayendo y el desestacionalizado viene creciendo, o sea, mes a mes viene creciendo. Entonces algunas categorías tienen mayor oportunidad o menor nivel de stock y pueden subir un poco más el precio de lo que lo venía haciendo. Pero no veo algo preocupante en esa categoría como era en otros momentos. De hecho, los bienes vienen muy por debajo del aumento de los servicios. Yo veo más preocupante hoy los aumentos más de los servicios para la clase media que la participación de lo que son los bienes, incluso en consumo masivo. Antes de pasar a servicios, que lo veíamos en títulos y te vendía muy bien, Sí. ¿te animás, te la jugás a decir en qué mes el índice de inflación, en vez de empezar con 2, va a empezar con 1? Es difícil porque, ¿qué pasa? Yo creo que todavía servicios, a pesar de que el gobierno, por ejemplo, intenta que los servicios estén aumentando los regulados por debajo de la inflación del 2%, los privados tienen correcciones. ¿Y cuáles son los que se vienen por delante? Educación, muy estacional en el mes de febrero. Salud, comunicaciones, son todos servicios privados. Esos vienen aumentando más, muy por encima del nivel de inflación promedio. Entonces eso ejerce una presión al alza del número promedio de la inflación, lo que hace que genere una barrera para que pueda perforarla. En febrero vamos a vivir una política importante, pues una toma de decisión estratégica por parte del gobierno, que es la baja de la devaluación del peso frente al dólar al 1%. Eso puede oficiar que en los próximos 60 días, podamos ver una baja de los precios minoristas. Y ahí se da una oportunidad para que quizás en el mes de abril podamos ver esa barrera trasvasando el 2%. ¿Por qué 60 días? Bueno, porque cuando baja el tipo de cambio oficial mayorista, se reponen insumos, se reponen stock, se procesa, después el minorista se restoquea. Ese proceso lleva unos 60 días para que vos lo veas en góndola o en el eslabón final, que es el comercio minorista. Entonces, creo que para abril quizás podamos, hay una oportunidad, diría, de ir a ese cruce del umbral del 2%. Si lo dice Pache, yo le creo. Bueno, dijo educación, mes estacional, febrero, marzo, lógicamente, del regreso a clase. Me parece que Carla Ricciotti tiene ganas de volver a la escuela. ¿Vos decís? Y porque está en una librería. ¿Dónde A estás, ver. Carla? Buenas tardes.